general retirado, Manuel Benedicto Lucas García, fue capturado en el kilómetro 213, salida a San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tras una serie de allanamientos por fiscales del Ministerio Público, quien es acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad entre los años 1978 a 1982. Que el día de hoy fueron aprehendidos el general Manuel Benedicto Lucas García, que fungió en el 81-82 como jefe del Estado Mayor General del Ejército. También el coronel Edgar Rolando Hernández, que fue comandante de la zona militar número 21. Los oficiales Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vázquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz y el general Ismael Segura Abularach. Por ello, la fiscal general Telma Aldana dio a conocer que las capturas iniciaron por investigación del caso Plan Sánchez. Tras declaraciones de testigos, quienes relataron sobre la existencia de más de 558 osamentas humanas en un cementerio clandestino. Hasta el momento han sido identificados 97 osamentas tras varias pruebas de ADN. Hemos ubicado a familiares de ellas, quienes nos han proporcionado el lugar y la fecha cuando sus familiares desaparecieron. Y esto es lo que nos permite a nosotros vincular a los oficiales que el día de hoy fueron aprehendidos, porque en esas fechas es que ellos figuraban como oficiales S2, como oficiales S3, como comandantes de la zona militar número 21 y como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Además de Lucas García, fueron detenidos 13 exmilitares acusados de los mismos delitos. Autoridades del Ministerio Público añadieron que se encuentra un registro de alrededor de 200 masacres al amparo del conflicto armado interno. Ante tal situación y realizando un análisis de los hechos denunciados, se puede determinar la posibilidad de la existencia de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado pudo haber participado en hechos constitutivos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Entre la investigación, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra el diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional, Edgar Justino Ovalle Maldonado, tras un caso de desaparición forzada. Jessica García, Azteca Noticias. Bien, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy tenemos como invitados, y tras los sucesos de esta semana en que se dieron varias capturas de militares en situación de retiro, porque ese es el término correcto, que ya han sido presentados ante los tribunales de justicia, tenemos a nuestros dos invitados, como les decía, a quienes les agradezco de antemano acá públicamente pues haber venido acá y haberse venido a sentar acá. Tenemos a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, y a Ricardo Méndez Ruiz, director también de la Fundación contra el Terrorismo. Muchas gracias a ambos caballeros. Sé que la situación del país, y a todos nos consta, pues ha sido una situación bastante, digamos, tensa en cuanto a este tema. Les agradezco mucho la confianza de estar acá, ambos. Voy a, en ese sentido, como ya hemos platicado fuera de cámara, voy a mantener un debate abierto, pero eso sí, que por favor haya respeto a ambos y pues ahí en más, pues lo que necesitamos es que sobre todo muchos jóvenes, quizá el 70% de la población de este país, no vivió los hechos, no conoce los hechos, no sabe bien los hechos y los ha escuchado como relatos o ha estudiado algunas cosas. Así es que vamos a empezar con esto, platicando con ustedes. Bien, ¿cómo empieza el tema de la denuncia que ustedes presentan en contra de estos militares en situación de retiro? Bueno, mire, hace algunos años llegan con nosotros, y no solo con nosotros, al menos con dos organizaciones más, campesinos del área de Alta Verapaz, a informarnos que dentro de lo que había sido la base militar número 21, había algunos cementerios clandestinos.
Cuando nos llega una denuncia de esta naturaleza, nosotros regularmente no la creemos de entrada, tenemos que hacer alguna investigación, recogimos algunos testimonios en el área, hablamos con bastantes personas y luego gestionamos ante el Ministerio Público para lograr la autorización para ingresar a la base militar. ¿Esto hace cuánto fue? Esto, mire, empezó aproximadamente en el 2010, 9 tal vez, empezaron los trámites. En el 10 yo creo que ya estaba iniciando la exhumación y la sorpresa nuestra fue que empezaron a aparecer restos de personas. Al final, para no narrar todo el proceso que duró al menos 3 años, hasta el momento han aparecido alrededor de 558 cuerpos en alrededor de 60 fosas que se abrieron en distintos lugares. El proceso continúa. Quiero señalar que incluso para esta etapa en la que estamos en este momento ha habido colaboración de parte de las autoridades militares que están, ya no se llama base militar número 21, ahora se llama Creonpaz. Es una instalación donde entrenan a soldados no solo de Guatemala, sino de otros países para ir a misiones de paz de las Naciones Unidas. Entonces ha habido cierta colaboración, ha habido permiso para ingresar y solamente hace una semana apareció una osamenta más, es la número 559. Se ha logrado la identificación a través del proceso de ADN de casi un centenar. Bueno, en la entrevista inicial decían 97, ¿verdad? Lo que más nos impactó a nosotros fue el resultado de la exhumación, no solo porque estaban apareciendo osamentas, sino porque de las 559 aparecieron alrededor de 90 niños. Eran una treintena aproximada de niños entre 0 y 3 años de edad. Había 28 entre 3 y 5 años y el resto entre 5 y aproximadamente 11. O sea, el hecho de que se agrediera de esa forma a la niñez para nosotros fue sumamente impactante. Regularmente, no es la primera exhumación en la que nosotros estamos involucrados y regularmente cuando esto ocurre, las familias deciden si quieren darle seguimiento legal o no. En este caso, como son comunidades las afectadas y hay cierto nivel de organización en Alta Verapaz, nos plantearon que querían que continuara la investigación penal. Pero a mí me interesa ese detalle, ¿verdad? Incluso 3 ancianos de alrededor de 90 años que fueron brutalmente asesinados estaban en estas fosas clandestinas, 44 mujeres, por ejemplo, el resto hombres, muchos amordazados, con vendas en los ojos, muertos con torniquete o con machete en la parte esta del cuello. Fueron muertes terribles las que ocurrieron y este fenómeno fue el que nos impactó y por eso es que tomamos la decisión de empezar a investigar. Un proceso que duró años, recogiendo testimonios, documentando pruebas, etc. ¿Cómo ustedes ven en la Fundación contra el Terrorismo la denuncia y lo que ha estado pasando? Sí, yo creo que la clave de lo que está sucediendo la dio precisamente el fiscal Orlando López en la parte introductoria del programa. Fue el señor con barba de candado que habló junto con la fiscal general. Él habla de el método que se utilizó para saber qué fue lo que sucedió con la gente que dicen ellos que encontraron esas fosas. ¿Y por qué él dicen ellos? Ahora, quiero hacer una pequeña acotación aquí. El señor Polanco hace ver como que el Ministerio de la Defensa, la base militar, de una forma graciosa accedió a que pasara adelante el Grupo de Apoyo Mutuo, Fandegua y las otras organizaciones que llevaron este caso a tribunales. No, hubo una orden de juez de por medio. No hablemos las cosas de manera distinta a la realidad. Esto se hace con una orden de juez, ¿verdad? Entonces se emitió una orden de juez manipulando, es decir, se ve cómo se manipula el sistema de administración de justicia durante la época de Claudia Paz y Paz y César Barrientos Pellecer en el organismo judicial. Y vamos al asunto que yo mencionaba con respecto a lo que habló el fiscal. Aquí sale a relucir la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, una parte muy importante en lo que llamamos la mafia de los derechos humanos en nuestro país. ¿Y por qué?
Resulta que esta organización es contratada por el Ministerio Público de Claudia Paz y Paz para llevar a cabo trabajos periciales, forenses, en la base militar de Cobán y en otras bases militares o destacamentos militares. Y la persona que dirige esa organización es hijo de una persona que perteneció a un grupo terrorista. Ahora, cualquiera puede ser hijo de quien sea, eso no es problema. Ahora, el asunto es cómo lleva a cabo su trabajo. Esta persona, en una entrevista que le hizo Pamela Yates para elaborar una documental que ya se publicó, Externa Opinión, y dice: los militares nos tienen que temer, a los militares los vamos a perseguir. Eso de tajo debería descalificar el trabajo de cualquier perito, porque es un criterio de alguien que tiene un punto de vista absolutamente parcializado. Y de ahí que en esas fosas a las que hace referencia el señor Polanco se puede encontrar lo que a ellos se le dé la gana encontrar. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo presentó, hará unos 3 o 4 meses tal vez, una querella en contra de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el señor Pecherelli que la dirige, precisamente porque consideramos que su trabajo no es imparcial y presentamos pruebas en ese sentido. Ahora, hasta el día de hoy, estamos todavía sentados esperando que el Ministerio Público nos llame a brindar nuestra primera declaración. Es decir, se nota de qué manera adentro del Ministerio Público quedó enquistada la gente de Claudia Paz y Paz, y no para llevar a cabo una venganza ideológica, y no para llevar a cabo tampoco simplemente una venganza en contra de quien los derrotó en el enfrentamiento armado interno, sino que para enriquecerse de manera ilícita. Esto, José Eduardo, no es más que un negocio sucio, un negocio que se nutre del dinero, del resarcimiento que se logra en distintas instancias, principalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera ilegal, ¿verdad? Es un dinero con el que se quedan principalmente los intermediarios, como el señor Polanco, por ejemplo, ¿verdad? Y los supuestos beneficiados con esos resarcimientos reciben migajas. Yo solo le quiero pedir al señor que deje de aludirme de esa forma, señalándome como el señor Polanco, por ejemplo. No sé a qué se refiere. Me gustaría que ese tipo de situaciones sí las regulemos, porque me parece que está muy agresivo. ¿Qué diría usted o qué le respondería en cuanto a lo que le acaba de decir? Mire, nosotros no estamos viendo la situación que está ocurriendo desde la óptica de izquierda o derecha o de confrontación armada. La estamos viendo desde la óptica de la justicia. La exhumación que impulsamos dentro de Creonpaz no es la única que se ha impulsado dentro de una instalación militar. Ha habido, por ejemplo, en San Juan Comalapa también, una exhumación donde se recuperó una gran cantidad de osamentas, alrededor de 300. Ha habido en la montañita en San Marcos, ha habido también en Varías, en Huehuetenango, incluso en el Ixcán. En el Ixcán, por cierto, no encontramos nada. Y se ha dado en otras instalaciones militares, incluso en Zacapa y en Chiquimula. En este caso concreto, nosotros lo que hicimos fue responder a la necesidad y a la petición de los familiares de las víctimas de impulsar un proceso de investigación penal. No porque se pretendiera confrontar a la izquierda con la derecha. De hecho, para nosotros, lo que nos interesa es Guatemala, y estamos pensando en que en Guatemala no se repitan esos hechos tan terribles del pasado. Pero no estamos buscando con esto beneficiar a uno o a otro sector. De hecho, lo que estamos buscando es no retornar al pasado. Estamos tratando de ver hacia adelante, tratando de ver cómo se construye una Guatemala más democrática hacia adelante, con instituciones fuertes. Y fíjese que esto, por ejemplo, que ha ocurrido con esta captura de estos 14 ex militares, en nuestra opinión, viene a fortalecer institucionalmente al Estado, pero también viene a mejorar la imagen de Guatemala frente al exterior, porque Guatemala se vuelve más atractiva. Un país, por ejemplo, que tuvo la capacidad de pacíficamente destituir a un presidente, a una vicepresidenta, de llevarlos a prisión y de llevar a prisión a otras personas que habían incurrido en actos de corrupción, y ahora también de llevar a prisión a quienes incurrieron en violaciones a los derechos humanos, se convierte en ejemplo a nivel mundial.
Y eso da certeza jurídica. Y eventualmente muchos países o muchos empresarios también van a ver la oportunidad hasta de invertir en Guatemala y de mejorar la situación económica de nuestro país. Voy a hacerles una pregunta de duda a ambos en cuanto a lo que me están diciendo. Primero, una de las cosas que muchísimo, yo se lo he encontrado mucho en las redes, es que el problema de los juicios es que pareciera que los juicios van inclinados y prosperan solo contra unos, pero no contra otros. Aquí, por ejemplo, le planteamos una duda a un ex candidato que fue miembro del grupo que de alguna manera participó en poner la bomba de 1981, si no ando mal, en el Parque Central. Yo recuerdo esas escenas, estaba en la universidad, sí, yo recuerdo esas escenas y habían, por Dios, restos de los cuerpos de los lustradores, gente trabajadora de esa época esparcidos por todos lados. Y nunca he visto que cosas como esas se investiguen y se lleve a los responsables en esto. ¿Por qué? Mire, aquí yo quiero contarle que la única organización, la única de todas, incluyendo la fundación que dirige el señor, que ha abierto un proceso penal contra exguerrilleros ha sido el GAM. Y logramos una sentencia condenatoria contra uno que dirigía una estructura de la ORPA que propició una masacre, la masacre conocida como el Aguacate. Y tenemos proceso abierto contra 2 comandantes guerrilleros, comandantes de alto rango de la ORPA. Y nosotros estamos buscando la forma de investigar. Hay situaciones complejas en torno a cómo se investigan este tipo de casos también, porque como no eran una institución que tuviera archivos, entonces es complicado lograr conseguir algunos documentos. Pero nosotros somos de la opinión que debe investigarse ambos. También entendemos que la diferencia del daño causado por un bando en comparación con el daño causado por el otro es abismalmente diferente. Y en esa medida se debe ir entendiendo. Pero yo soy de la opinión de que mientras permitamos que se mantenga la impunidad en el país, no va a ser posible que en Guatemala se consoliden las instituciones y que haya un combate real, por ejemplo, al crimen organizado. En precisamente esas violaciones a los derechos humanos que empezaron hace 3 o 4 décadas, fue cuando se empezó a gestar ese crimen organizado que ahora prácticamente nos tiene de rodillas. Pero hay que combatirlo de manera integral, tanto a los violadores a los derechos humanos en general, me refiero, ¿verdad? Tanto las violaciones que causó el ejército como las que causó la guerrilla, y hay que investigar formalmente eso y con mucha voluntad y no con el ánimo de mantener la impunidad en el país. Bien, mi pregunta de duda acá, ¿qué tenían que hacer osamentas y fosas con cuerpos en una base militar? Ahora, José Eduardo, solo una pequeña acotación. Sí. Tan insultante para la inteligencia de los guatemaltecos es que el señor Mario Polanco diga que aquí van a venir a invertir capitales extranjeros cuando lo que están haciendo personas como él es confrontarnos a nosotros. Es decir, están creando el caldo de cultivo perfecto para un país confrontado, violento. Nicaragua es un país al que la inversión extranjera se está volteando, lo mismo Honduras, lo mismo El Salvador, nosotros no, gracias a ellos. Tan insultante como eso también es que se pretenda hacer creer que hay un sistema de justicia que guarda cierta equidad porque se condenó a un guerrillero de tercera categoría de la ORPA por la masacre del Aguacate, habiendo a la mano comandantes que perfectamente pudieron haber sido capturados, procesados y condenados de esa organización subversiva, la ORPA, y además de la URNG, siguiendo lo que ellos llaman la cadena de mando. Sin embargo, no lo hicieron. Eso no engaña absolutamente a nadie, y usted recordará que ese es un caso que ya está en el olvido de los guatemaltecos, a pesar de que sucedió hace poco, no se toma en cuenta. Es un insulto a los guatemaltecos que se pretenda dar una imagen de falsa equidad con respecto a eso. Ok, hizo usted su alusión, va a tener su momento para contestar, pero la pregunta, ¿por qué cuerpos y fosas comunes en una base militar? ¿Cómo no? Tiene una explicación. La base militar está asentada en donde anteriormente existió una población, se llamaba Chicoyohuito, antes de ser una región militar.
más o menos a finales de la década de 1970, el Ministerio de la Defensa adquirió esa propiedad, que tenía varios poblados. Consta en informaciones cartográficas oficiales, José Eduardo, que en ese lugar, en donde fueron a escarbar, habían cementerios, hubo cementerios de las localidades. Ahora, como le dije hace un momento, con el trabajo de la Fundación de Antropología Forense, como bien dijo el señor Polanco, no ha trabajado solo ahí, sino que en varios lugares más del país, se puede encontrar lo que usted quiera ahí. Si el señor Mario Polanco quiere encontrar ahí un elefante va a encontrar. Si lo quiere encontrar de cabeza lo va a encontrar. Simple y sencillamente porque los trabajos periciales no los llevó a cabo el INASIF, sino que lo llevó a cabo una persona que tiene un punto de vista absolutamente parcial. Entonces, es un insulto a la inteligencia de los guatemaltecos, a la dignidad de los guatemaltecos, que se pretenda hacer creer esa verdad. Es un insulto a los señores oficiales del ejército, que hoy están sufriendo prisión injustamente cuando lo que hicieron fue cumplir con su obligación constitucional. Tampoco nos creemos los guatemaltecos ya ese cuento de la Comisión del Esclarecimiento Histórico del 95% del ejército y el 3% de la guerrilla, un 2% que no se sabe quién fue, cuando la Comisión del Esclarecimiento Histórico fue dirigida por tres marxistas. Así como en las excavaciones de la base militar de Cobán no hubo un delegado oficial del ejército supervisando los trabajos que se estaban haciendo ahí, tampoco en la Comisión del Esclarecimiento Histórico participó alguien del ejército supervisando la manera en la que se estaba llevando a cabo ese trabajo. Fíjense, muy importante, yo creo que uno de los secuestros más sonados durante el enfrentamiento armado interno fue el mío, y yo no aparezco en la Comisión del Esclarecimiento Histórico. ¿Qué responde usted a la alusión que le hizo? Mire, yo prefiero no responder porque no quiero que este debate se convierta en un dimes y diretes con el señor. Sí. Pero a mí me preocupa sí. Cuando hay, a ver, lo que yo quiero hacer una aclaración y una aclaración al público. En los debates, y entiendo que en el momento en que vivimos puede haber cierto tipo de alusiones dentro de la cordura, claro, dentro de la educación y sin insultos, y pues tiene derecho a defenderse si así lo desea. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, José Eduardo. Bueno, mire, el señor me hace algunos señalamientos. Yo lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo desde el Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que no es improvisada, que tiene más de 3 décadas de existir en el país, es impulsar cambios en favor de la institucionalidad de Guatemala, no de la confrontación. No estamos buscando aquí, desde el trabajo que desarrollamos, confrontar a un grupo con otro, ni estamos en ningún momento utilizando lenguaje de izquierda o derecha o lenguaje confrontativo. Lo que estamos buscando nada más es que a Guatemala llegue la justicia, una justicia arduamente esperada durante muchos años. Dentro de todo esto vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con todos ustedes y obviamente con nuestros invitados.